Quisiera empezar con una pequeña provocación. Entonces, quiero compartir pantalla y compartir sonido. Mirar la sombra que reposa en el borde del cuenco. Mirar cómo tocar, cómo escuchar. En la certidumbre de cada luz está el ahora que pide ser nombrado. Mirar la mirada, gesto silencioso. Respirar para pronunciar otra lengua en la quietud de las cosas. Mirada de los ojos que son tacto y oído. Mirada para desnudar las palabras, como complicidad con la noche y el día, como inquietud, como desvelo. Mirada, desde lo más alto, desde lo más bajo. Mirada para saborear el agua, con el tercer ojo, el corazón. Bueno, luego de esta pequeña provocación, yo quisiera ofrecer esta presentación a la memoria de nuestra poeta bogotana Luisa Fernanda Trujillo. Luisa Fernanda falleció el día de ayer, sorpresa para todos, evidentemente. Eh, con ella tuve un bonito contacto este año, que fue en la que la conocí, a través de su poesía y a través de un proyecto muy bonito con la librería Tornamesa de la ciudad de Bogotá. Entonces guardo una memoria grata en torno a Luisa Fernanda Trujillo y quisiera ofrecerle la presentación del libro de la mirada a ella. ¿Listo, profe? Te doy la palabra. Bueno, Wilson, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que están acompañando en la presentación de tu libro. Es muy grato reunirnos alrededor de la palabra, alrededor de la poesía, en todo caso de la expresión poética y todo lo que ella tiene para decirnos en estos tiempos. Celebrar entonces esta posibilidad de composición y de puesta en común de este trabajo creativo que ha realizado y que encontramos en la editorial Pretextos, pues una cómplice muy especial para la publicación de tu libro. Gratitud también entonces para esta editorial. Sé que quieres extender también, digamos, como tu agradecimiento, entonces la invitación inicial es como para que lo puedas hacer. Sí, profe. Yo creo que la posibilidad de tener aquí el libro, un libro tan artesanal, es decir, preparado con tanto juicio, con tanto cuidado, no lo podría hacer otra editorial como Pretextos. Entonces es una gratitud inmensa hacia ellos, hacia Manuel Borrás, hacia Manuel Ramírez, quienes estuvieron como al frente del proceso de la edición y se interesaron pues por este trabajo a partir de lo que sugirió Movimientos, que fue publicado en el 2018 y creo que Movimientos se fue abriendo su propio camino, él solito se abrió su camino. También creo en eso, que los libros por sí solos se tienen que defender, ellos mismos se ganan su lugar, efectivamente, entre los lectores. Y Movimientos lo ha hecho.
y Movimientos fue la puerta de entrada para que Pretexto se interesara en mi trabajo y hoy tuviéramos la posibilidad de presentar Libro de la Mirada alrededor de la pintura, que será un tema que vamos a conversar ahorita. Bueno, Wilson, para entrar en este espacio de conversación, pues inicialmente quisiera compartir como alguna reflexión breve en relación con el acercamiento que tuve a tu libro, para luego pues generar algunas preguntas que nos permitan ahondar un poco más en el contenido del mismo, en algunos poemas, en la naturaleza pues de algunas de las elaboraciones que hay allí. Tu libro se llama El libro de la mirada, entonces yo voy a compartir la mirada del libro de manera muy breve. Quiero destacar de manera especial, como lo escuchábamos en la voz de María García Esperón, lo que el libro permite en términos de la invitación a ver con los ojos del corazón, es decir, desde la hondura misma que nos constituye como seres humanos y que profundiza en una experiencia que es muy honda, que es también muy humana y que despliega toda la posibilidad de los sentidos, ¿cierto? Y sobre todo un despliegue que tiene que ver con un acontecimiento de extrañamiento frente a lo que existe, porque llama mucho la atención pues a lo largo de este texto la invitación a volver a mirar, a nombrar, a sentir, a comprender todas esas metáforas que habitan en lo familiar, que habitan en lo habitual, como tú lo mencionas en uno de tus versos, como una huella siempre nueva. Y ahí quisiera traer a colación uno de los poemas que hacen parte de tu libro, que en diálogo con el que escuchábamos al inicio, tiene que ver también con la mirada. Se llama Más allá del mirar. No hay que dejar las cosas como son, un tejado, una calle, unas pocas nubes, la acumulación de la nieve. Hay miradas que no aceptan la quietud como resumen de la vida. Cerca de la hojarasca o del jarrón de frutas tiene que haber pasado el tiempo con todas sus caricias. Luego sentimos que las hojas se agitan y que una fruta es mordida por el hambre de nuestra boca. Yo creo que ahí hay muchas sugerencias en relación con las líneas de sentido que están presentes en tus poemas, en relación con ese extrañamiento, en relación con esas memorias que hacen parte también de la trayectoria vital, que se alojan también en los recuerdos, que se alojan en los olores, que están presentes en el tacto, que anidan también en el gusto, ¿cierto? En el sabor, digamos, como de las experiencias cotidianas, porque creo que si algo está muy presente en tu libro, tiene que ver con esa cotidianidad. Y yo creo que esto es producto de un poeta que observa, de un poeta que se deja aprender también por esos olores en los paisajes cotidianos. Y yo creo que esto es lo que se trasluce también en tu escritura. Pues Wilson nos compartía una publicación anterior que se llama Movimientos y que seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad también de apreciar. En este libro anterior, Wilson se centraba sobre todo en esa relación entre la poesía y la música. En esa oportunidad, pues, se adentra sobre todo en lo que tiene que ver con esa relación entre poesía y pintura, de que nos habla de esa versatilidad poética, de la manera como vas ampliando tus perspectivas y tus tránsitos en distintas manifestaciones artísticas que lo que hacen es tejer una imbricación y un tejido muy especial pues alrededor de la creación. Entonces, Wilson, pues a propósito de esa presencia tan relevante que tiene la pintura en tu obra, desde cuadros de la tradición occidental, pero también una presencia muy fuerte de Oriente, porque sabemos que Oriente en su filosofía, en su literatura y en su historia ha sido una fuente en la que has abrevado desde hace mucho tiempo y que, digamos, como en una justicia también con todo lo que te ha sido legado por esta cultura oriental, haces también, digamos, que esté muy presente en este libro, en esta creación. Entonces, una primera inquietud para animar la conversación, pues, tiene que ver justamente con cuál es el lugar de la pintura dentro de tu obra, en particular de algunos artistas que traes a colación allí y que despliegues pues tu poesía a partir del lienzo y a partir de esa poética de los colores y las texturas que ellos ponen en sus obras. Sí, profe. Bueno, muchas gracias
por esta introducción que nos abre todo un campo reflexivo. Em, tú hablas de la mirada y empiezas con ese poema Más allá del mirar. Y siempre he pensado en algo, que cuando uno mira un cuadro, cuando uno mira una pintura, uno la salva de la soledad, uno le otorga vida, ¿cierto? En estos días pensaba mucho en Elías Canetti. Elías Canetti, cuando él era estudiante en la Universidad de Zúrich, él siempre cargaba cuadros. Él vivía en casas de familia, residencias estudiantiles, y siempre cargaba cuadros, así fueran como copias de las pinturas, ¿cierto? Entonces, quiero hacer una salvedad. Cuando hable de cuadros, estoy hablando de la pintura, obviamente. Y resulta que los cuadros son refugios. Los cuadros son hogares, son casas a las que nos vemos invitados a habitar, a la que nos vemos invitados a escuchar, a saborear y por supuesto a mirar. Resulta que los cuadros van llegando en un transcurso, digamos que temporal a nuestra vida. Hace unos años yo tenía unos cuadros. En estos tiempos yo tengo otros cuadros. Los cuadros alimentan la vida. ¿La alimentan de qué? ¿O a partir de qué? De la sequedad, del desconsuelo, de la traición también. Entonces los cuadros nos dan unas ciertas habitancias necesarias. Libro de la mirada parte, y me acuerdo muy bien, parte de la lectura de unas cartas de Rilke sobre Cézanne, sobre Paul Cézanne, el pintor francés. A partir de ahí nace ese impulso por la pintura. Recuerdo que yo estaba en la Universidad de Antioquia y en un 4 de la tarde en la plazoleta Barrientos esbocé como 3 poemas sobre Paul Cézanne. Varios de ellos sobrevivieron a esta publicación, por supuesto. Desde ahí se empieza a materializar esa relación con los cuadros. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, eh, con los cuadros orientales, con la pintura oriental? Resulta que esos cuadros empiezan a unar, o más bien a tejer, una cierta experiencia de la vida. Uno está hecho de experiencias y esas experiencias lo forman a uno cuando uno es consciente de la reflexión que se hace sobre esas propias experiencias. Entonces el encuentro con la pintura Sumie, la pintura tinta china, que se origina en China, en la antigua China, y luego pasa a Japón, y ya se hace una adaptación muy interesante a partir del budismo zen, me mostró otras realidades de la pintura a partir del silencio, la resonancia, la quietud y la armonía, que incluso son uno de los grandes pilares de la estética taoísta en la antigua China. Entonces, en el libro, ahorita voy a compartir ese poema, Sumie, porque es que se despliega allí otra serie de encuentros con la propia vida. Y esa serie de encuentros nunca van a apuntar al ruido, nunca van a apuntar a la desmesura de las cosas, sino que se tiende siempre a la búsqueda de la quietud, de la modestia, de la rigurosidad, de la meditación. Y creo que la escritura misma también responde a la experiencia que uno tiene con los cuadros, como pasaba con movimientos, que la experiencia de escritura devenía en la experiencia de la escucha de las piezas de música clásica. Aquí, digamos que esa experiencia se enriquece y cobra otros matices, por supuesto. Bueno, antes de compartirles el poema Otra Edad, hablando de la pintura, quisiera decir algo. ¿Cuál es la función entonces del poema en esa relación con uno y con el cuadro? Resulta que el poema va a ser el encuentro entre el cuadro y la propia vida. El poema es como la puerta abierta, como esa ventana que se nos da a ver y a explorar. Es como un lugar de acogida, como un lugar de proximidad, donde tiene lugar mi propia vida y el cuadro. Bueno, otra edad.
A veces pienso que la pintura es un breve instante, uno absoluto, y los instantes se desgajan de una parra o de una boca sin palabras. A veces pienso que una línea no tiene que ser una línea y que un trazo de mar que divisamos en la herrumbre no tiene que ser un mar, ese mar. Las cosas tendrían que ser otras cosas, como una huella siempre nueva o un beso antes de cada final. A veces pienso que la pintura es una renuncia por los cuerpos acabados. El color palpita entre las manos, de golpe besa la tela, y una forma ya no es forma y un labio deja de ser labio. El mundo es dibujado para ser otro mundo. Lo que miramos es la fortuna de ser otros en medio de tantos gestos. Esa idea de la fortuna de ser otros es porque el cuadro nos abre otras dimensiones de la vida, nos abre otra posibilidad de la formación sentimental de cada uno. En mi caso, ¿cómo ha sido ese desarrollo de la formación sentimental? Ha sido de una manera muy bonita a partir de la figura femenina en las pinturas. La figura femenina me ha encantado absolutamente. En estos momentos está en la posibilidad de publicación un proyecto que se llama Lo que muda no muere, que es una serie de 8 monólogos donde hablan 8 mujeres. Cada mujer cuenta su propia experiencia. Yo solamente serví, digamos que de puente para que las mujeres en esas pinturas hablaran. Pero en el libro de la mirada está una mujer muy conocida, que es Jane Hewlett, que fue pintora y fue una de las musas más atesoradas por Amedeo Modigliani. Este es un monólogo que está dividido en 6 partes, yo solamente voy a leer 3 partes, pero sí quiero compartirles algunas pinturas de, de Jane. Aunque, perdón, voy por acá primero a organizar la presentación, listo. Listo, aquí tenemos varios de los cuadros que pintó Amedeo Modigliani y lo que vamos a escuchar es la voz de ella. Yo solamente soy un intermediario. Soy una mujer y a nadie he pertenecido. No estar en alguna parte, no poseer la claridad de otros ojos, era a la vez un triunfo y una condena. No sabía quién era y el temor de a poco era un vino que saciaba, pero que en casi toda ocasión terminaba por cansarme. Buscaba la luz entre los ventanales y me recostaba sobre la cama de fieltro y no bastaba. No llegué a comprender hasta muy tarde que las cosas que pretendemos habitar no nos habitan y que las palabras que podrían salvarnos también llegan a ocultarse. No me enseñes la pintura. Deja que mis manos sean párpados, que mis oídos sean olfato. Déjame solo por un momento comprender esos colores. Ya sé que la razón no es voluntad, ya lo sé. Permite que me ahogue en la piel de ese lienzo. Déjame adivinar los rostros futuros, los volúmenes y las líneas. Sabes que prefiero las formas que no están. Luego podrás pintar mi cobardía o la inocencia de mis ojos. Pero por ahora, no agreguemos nada más al mundo. No es necesario. Y el último que les voy a compartir. He decidido olvidar para asemejarme al aroma de las hierbas aromáticas o a la sequedad de la pintura no tocada. Solo así llegaré a comprender, tal vez de una manera gradual, que las palabras cansan y que solo la prudencia me correspondería con las pocas cosas a las que me atreví a amar. Prefiero ser hierba o roca antes que ser bailarina o música. Este es uno de los monólogos
que habita el libro. Pero hay otra mujer muy preciada por mí que hace parte de una pintura del artista japonés Goyo Ashiguchi, y les quiero compartir también ese poema. Comparto la pantalla para que observemos a la mujer que inspiró o que le da voz más bien a este poema. Una muchacha pintada por Goyo Ashiguchi. Aliso mi cabello. Después del baño matutino, acariciar la piel es un acto que me acerca a la inocencia. Inocencia, fragilidad. Apenas son estos los secretos de mis ojos. Aliso mi cabello, lo extiendo cual una playa donde la espuma ha bebido de las fragancias de la arena. Aliso mi cabello como quien toca la única pertenencia que no le han arrebatado, las palabras, la repentina música en el tacto, en la boca, en lo que calla. Dejo el peine, permanezco inmóvil frente a la ventana, que nadie me acuse de no hablar. Quiero ser la rama que sostiene el aire, la piedra que abraza al río. Esta mañana pasé mis dedos sobre el cesto de uvas maduras, recorrí la lisura de esas frutas, la hinchazón de su conciencia. Muerdo y mis labios aspiran a la humedad de la tierra. Un aroma lento se encausa en la boca, es un sabor a otoño, la liviana presencia de un alimento, de un impulso acaso. En esa aventura de la uva, derramando sus jugos entre mis labios, llegué a comprender la blancura del alma que pide la honestidad de una forma nutricia para saberse alma. Así es como yo, inmóvil, frente a la ventana, mientras aliso mi cabello, descubro el enigma de mi rostro en las cosas que descienden, la lluvia, las hojas resecas, el peso de un ala, la palabra dicha en voz baja para que los cuerpos se acerquen. Este es otro de los monólogos que habitan en Libro de la Mirada. Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes, partiendo de esa noción que abre Elías Canetti sobre eh, que cada uno debe cultivar experiencias de vida a partir de los cuadros. ¿Cuáles son esos cuadros, esas pinturas que nos hemos permitido habitar? ¿Cuáles son esos cuadros, esas pinturas que han marcado un antes y un después en nuestra vida? Yo quisiera compartir dos cuadros de Vincent Van Gogh, precisamente. Uno es Trigal con cuervos. Comparto la pintura. Ese es uno de los cuadros que me he permitido habitar. Lo tengo acá separadito. Ay, ¿dónde está? Se me fue. A veces escapan los poemas. Página 55, muy bien. Trigal con cuervos. Pero el pájaro ignora que su vuelo es el trazo de una obra inacabada. El pájaro es el blanco donde el color es la flecha. El pájaro es la voz de la huida. Sabe que arrojarse a los trigales es dibujar en el aire una sombra. El mundo del pájaro está en dar un salto sobre el fuego. Su breve vida es el resumen de una jaula que no sabe que se abre. Y el otro poema se llama Pintura de tulipanes, también de Van Gogh. Ya mismo se los voy a compartir. Campo de tulipanes, así se titula. Y con este profe yo creo que ya podemos dar el salto a esos cuadros
que están en la cotidianidad, que era lo que, el otro tema de conversación. Campo de tulipanes. Los colores, madre, están cultivados en un cuadro de Van Gogh. El tiempo azul del color es una noche que nos mira. El blanco, una nube que crece en la tierra. El rojo, un dialecto que habla de la sangre. El amarillo, un sol de espigas. Allí está la vida en el borde del pincel. Madre, Van Gogh habló en nombre del color para imaginar el mundo en el silencio de la luz. ¿Listo? Bueno, Wilson, muchas gracias por esa primera presentación, que yo creo que nos acerca mucho a lo que es la propuesta de tu libro. Es una propuesta muy sensible que habita, digamos, como desde ese silencio elocuente y desde esa elocuencia silenciosa en todo lo que despliegan también estos pintores, estos artistas a través de esas pinturas. Son referentes muy importantes dentro de las herencias pictóricas que tenemos y yo creo que se les hace justicia también a partir de los poemas que hacen parte del contenido de tu libro. Creo que hay dos grandes líneas de sentido en tu propuesta, una que tiene que ver con la vida en la pintura, desde lo que nos acabas de compartir, y otra que tiene que ver con la pintura en la vida. Y esa pintura en la vida son esos cuadros cotidianos que tú vas componiendo, haciendo acopio de los recuerdos, de las memorias, de las presencias que te han acompañado desde la infancia y que tienen que ver con esos, con los juegos, tienen que ver con los objetos que se ubicaban en ciertas partes de la casa, que tienen que ver con los paisajes, que tienen que ver con los atardeceres, con la puesta, digamos, como también del sol o del alba que anuncia el nuevo día. En fin, digamos, como son esos cuadros que se van dibujando y que tú captas muy bien. Allí está muy presente también a propósito de lo que nos compartías en ese último cuadro o a partir de ese último cuadro de Van Gogh, la presencia de la madre, ¿cierto? Que tú mencionas en el libro como una gramática de la felicidad. Entonces, esa figura materna, pero también la infancia, también ese paisaje al que le dedicas tu libro, porque en la dedicatoria dices a esa casa de techo rojo, ¿cierto? Ese paraíso natural. Yo creo que es en ese paraíso natural que se inspira esa pintura de la vida. Entonces, cuéntanos un poco más sobre ello. Sí, profe. Claro, cuando yo terminé de armar el libro como tal, lo que es el diseño del libro, ¿cierto? En tanto proyecto de escritura, di cuenta de eso, que estaban por un lado los cuadros, las pinturas, pero por otro lado estaba la infancia, la vida vivida como otro cuadro. Y es un cuadro que uno pinta día a día, que uno le traza nuevos colores, nuevas texturas, nuevas sombras. Es un cuadro interminable. Solamente se acaba cuando morimos. ¿Qué pasa con ese cuadro? Ese cuadro va pasando de memoria en memoria. Las personas con las que uno tiene contacto en la vida son presencias activas de ese cuadro que uno pinta diariamente. Incluso esos matices, esas sombras que uno le agrega, esos colores, esos tonos que uno le agrega al cuadro de la vida, no solamente son desde el yo de uno, sino que la mayoría son de las personas que han circulado alrededor de uno. Ni siquiera son las palabras de uno, son las palabras de otro las que nos permiten mirar el mundo, las que nos permiten deletrar el mundo. Son las palabras de los otros, las experiencias cultivadas con nosotros. Por eso, en este poema, y quiero compartir una imagen porque esa es la que totaliza, digamos, esta experiencia de la pintura en la vida propia. Y aquí la estoy buscando. Ya mismo se las voy a proyectar. Listo, aquí la tengo. Lista. Es un pequeño cuadro de la vida cotidiana. Y es el siguiente. Creo que ya lo están observando.
Este es un pequeño niño, el cual les habla hoy en día, en esta tarde, 4:35 de la tarde, que solamente sabía caminar cuando sostenía una varita en la mano. De resto no podía caminar. Se tenía que sostener de algo. Este hombre que les habla hoy en día se tiene que sostener de la palabra poética, de la pintura y de la música, porque sin eso no puede caminar, no puede transitar el mundo. Voy a dejar este cuadro acá, este cuadro de la vida vivida. Artesanías. Breves apariencias me enseñaron la eternidad de las cosas. Un balón de plástico rodando camino abajo. Un puente de madera construido por mi padre. Un color violeta para dibujar cómo se cierra una ventana. Un perro muerto entre la hierba. Un perro que mordía los juguetes. Un árbol, un seto de pinos, una media luna en el pozo de la mirada. La profe hablaba de una gramática de la felicidad, como esa síntesis del cuadro que uno pinta desde niño y que todavía estoy pintando ese cuadro. Gramática de la felicidad. En el cuarto de la casa se arrumaban pequeños objetos que vivían en la luz de cada domingo. Un aire de claridad, un instante en que el tiempo semejaba la ternura. Todo parecía uno, uno parecía todo. Bastaba abrir los ojos, despertar tan solo ante el misterio del cuarto donde reposaban todas las luces. El mundo tenía la forma del amor en el rostro de mi madre, y tiempo y amor hallaban en su cuerpo lo que apenas era mío. Hay algo muy especial que menciona la poeta española, una de las poetas que tanto adoro, que es Ada Salas. Ada Salas menciona que el poema, en tanto construcción lingüística, surge de una necesidad. Surge de una necesidad de darle nombre a lo que antes no tenía nombre, las experiencias difusas de la vida que tienen que nombrarse, que tienen que pasar por el lente de la palabra para poder ser respiradas. En ese sentido, quiero compartir este poema, Habitar lo vivido. Escribiré su nombre en el cuerpo de todas las cosas. Acercaré su lengua materna a mi pulsación cotidiana. La pensaré entre ausencias, cuando el desencanto habite en nuestra casa, cuando los labradores abandonen el campo con sus azadas al hombro. Invocaré sus manos y la carnosidad de sus labios. Pasearé junto a ella con los mismos juegos, con los mismos balbuceos y los mismos gestos. Tal vez no me diga una palabra, eso no importa. Tal vez tengamos que aceptar los dos que cada uno tiene su propio día y su propia noche, que los pájaros no siempre nos miran, que a veces nadie nos piensa, que no todas las piedras se hunden, que algunas palabras nos pueden salvar de la muerte, aunque sea tan solo por ahora. Otro poema en esa misma consonancia de la cotidianidad es un poema referido a los pájaros. Nosotros, o más bien nuestra memoria, está hecha de vuelo de pájaros. Solamente los pájaros cantan en el vuelo. Y nuestra conciencia sobre el mundo se traduce en el paso fugaz de un pájaro que siempre nos habitó. Un decir cotidiano. Hay que leer en el lenguaje de los pájaros el aire inmóvil de las palabras. La palabra plumaje se estremece ante un hilo de sol. La palabra vuelo se apoya en la palabra rama. Los pájaros ansían la sombra de una palabra
que aún no sea capaz de nombrar el misterio de su canto. Finalmente, para cerrar esta línea del cuadro vivido, el cuadro pintado en la propia vida, hay un poema, es uno de los que cierra ya el libro, que se llama Madre e Hijo. Resulta que este poema es el perfecto enlace entre el cuadro como obra pictórica hecha por un artista, proyectado en un museo, por eso es arte, y el cuadro en la propia vida. Madre e Hijo parte de una pintura de Yamini Roy, un pintor de la India. El cuadro se llama Mother and Child. Dice: Madre, he perdido la cometa que me diste a volar. Tengo 9 años y les temo a las ráfagas de viento que cruzan por Benarés en las horas de la tarde. Madre, he anotado en un calendario de arcilla los días en que no debemos alimentar a los perros. Los designios de los dioses son extraños, no he podido comprenderlos. Ayer caminé por la orilla del Ganges, vi que las gentes se lavaban y suspendían volutas de fuego sobre el agua. Trato de advertir por qué el fuego no se apaga y por qué las mujeres no lloran cuando incendian una caja de madera estampada con fotografías. Madre, abrázame, me inunda una enorme tristeza. Les temo a los búfalos que vagan por las calles, a las multitudes y a los hombres solitarios que meditan en la playa. Madre, he capturado una luciérnaga. Desde la noche anterior no ha dejado de brillar. Es un pequeño sol que juega entre mis manos. Madre, dime que mis dedos no son una cárcel para este animal. Dime que mi piel sucia y andrajosa es una morada, un refugio para que esta mínima hoguera que enciende la luciérnaga ofrezca un poco de fe, un poco de esperanza para estas gentes que huyen de la noche. Madre, consuélame de las sombras. Madre, hoy quiero ser un árbol. Listo, profe. Te doy la palabra porque sé que tienes otras dos preguntitas. Bueno, ese último poema nos da pie para una pregunta que quisiera formularte porque no quisiera dejar pasar algo que se reitera pues también, digamos, como en tu propuesta poética, Wilson. Y quisiera traer a colación estos versos que yo creo que sintetizan muy bien lo que nos acabas de compartir en ese eje relacionado con la pintura de la vida misma. Y es que en uno de tus poemas dices: somos el testimonio de una historia que se delinea con un poco de tinta negra. Somos ese fino color donde la verdad es un tránsito de pájaros sobre una rama que se encorva. Quisiera llamar la atención sobre eso de los pájaros, que creo que es una metáfora muy presente dentro de tu texto, por el vuelo, por el ramaje que nunca es del todo firme, ni rígido, sino que se da el permiso también de lo sinuoso, se da el permiso también de lo frágil, y yo creo que nuestra memoria y nuestra vida está hecha de muchas fragilidades y de muchas finitudes, pero son fragilidades, finitudes e imágenes de la vida cotidiana que muchas veces no reconocemos, que muchas veces familiarizamos tanto que las volvemos costumbre invisible, ¿cierto? O, o escenas no vistas, ¿cierto? De tan familiares como diría el poeta José Manuel Arango cuando dice aquellas cosas, digamos, como tan poco vistas, de tan familiares. Entonces, lo que yo veo en tu libro es que tú recuperas el asombro y recuperas el misterio para muchos de esos cuadros de la vida. En ese sentido, dado que están tan presentes en tu composición imágenes de pájaros, del agua, del río y sobre todo de la luz, ¿cierto? Yo quisiera preguntarte, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de estas metáforas para mantener vivo el misterio de la vida que es tan importante como sostén y como soporte? Tú hablabas también de esa experiencia de infancia donde el caminar, ¿cierto?, acompañado de un sostén, era lo que te mantenía, ¿cierto? Podríamos decir que también para el poeta las metáforas son ese sostén. Entonces, ¿qué significa ese sostén en relación con conservar y mantener los misterios de la vida?
Profe, muy buena esta pregunta. Y no solamente para mí, sino para los que nos están acompañando acá. Claro, por Es una supuesto. pregunta para la propia vida, porque no solamente es de quien escribe, es de quien habita la vida, por supuesto. Yo quiero hacer el enlace con la pregunta leyendo el poema Sumié, porque tú citaste el final del poema Sumié. Incluso tengo acá la pintura porque me da pie para hacer toda la reflexión a partir de la pregunta. Esa es la técnica Sumié, pintura a base de tinta china. Dice el poema. Estas palabras a blanco y negro imitan mi voz que te invoca. Soy un tigre que acecha tras los juncos. Soy un crisantemo, una hoja de hierba, un insecto. Estas palabras que escribo no son más que el trazo de un fuego que al arder se apaga. El mundo se contiene en estos signos, en estos colores. El silencio es una piedra que se dibuja en el anonimato de cada día. Somos el testimonio de una historia que se delinea con un poco de tinta negra. Somos ese fino color donde la verdad es un tránsito de pájaros sobre una rama que se encorva. Creo que este es el poema que nos da el paso para esta reflexión. Nuestra vida se constituye a partir de metáforas porque la realidad es demasiado lineal desde una perspectiva desde la superficie, obviamente, desde la superficie. Cuando ejercitamos el oficio de la mirada, vamos de la superficie a la profundidad. Entonces un crisantemo, un insecto, un palo tallado, un madero tallado, un libro, se convierten en metáforas que sostienen la vida. ¿Cómo así que la sostienen? Hacen la vida próxima a nosotros. ¿Cómo así que la hacen próxima? La hacen íntima. La vida se vuelve intimidad de nosotros cuando logramos aprender esas cosas que están en el mundo. El amor, la amistad, el erotismo, los cuadros, los poemas, los latidos del corazón de otras personas que nos son dados escuchar, los atardeceres, cuántos mares hemos conocido en nuestra vida, cuántos océanos, cuántas hojas de hierba, cuántas mesas hemos tocado, cuántos pechos hemos tocado, cuántos labios hemos besado. Ese cúmulo de experiencias son metáforas a partir de las cuales la vida misma se enriquece. Y en el último suspiro todo habrá valido, obviamente, porque es que la metáfora es eso. La metáfora es una reconversión de la vida hacia la intimidad propia de nosotros, porque las cosas ya no pasan de largo, sino que las cosas dejan huella en nosotros. Por eso yo hablaba acá de que el mundo se contiene en estos signos, en esos colores, y el mundo no es más que el mundo de la propia vida. Pero hay algo más, y hay una metáfora que en mi caso ha sido la más importante, y ha sido la metáfora del silencio, porque el silencio ha atravesado absolutamente todo, la manera de uno relacionarse con las demás personas, la manera de escribir, porque la escritura parte a partir de un silencio absoluto, de una quietud, de un despertar atento de los sentidos, de una responsabilidad con las palabras, como lo plantea Elías Canetti también, de un silencio que se vuelve receptivo, no un silencio rechazo de los otros, sino un silencio que acoge a los otros, un silencio que no se deviene por el ruido ni la bulla, fenómenos de nuestra vida contemporánea. Creo que eso ha sido uno de los grandes aprendizajes de lo que he podido estudiar y leer del mundo asiático, del mundo oriental. Entonces esa es otra metáfora que me permite hoy sostener la vida, darle sentido a la vida,
darle música a la vida, darle color a la propia vida, a partir de todos esos elementos que mencionó, profe. Sí, y en tu caso, pues en relación con la poesía, es un silencio muy diciente, por Sí, supuesto. Es un silencio y muy también, profe, generoso también en la palabra, ¿sí? claro, y también ese silencio parte de qué es lo que ha leído usted, cuáles son los poetas que usted ha leído. Entonces, Chantal Maillard, para mí, es uno de los pilares fundamentales en mi formación, en la escritura como tal, en la reflexión, en la rigurosidad en la escritura como tal, pero también en habitar un silencio, para que las palabras se cultiven. Es como si tú arrojaras una semilla y tú esperas en silencio, con mesura, siendo precavido, siendo parsimonioso, para que esa semilla dé sus frutos a su tiempo y de su manera. Este es uno de los frutos del silencio, libro de la mirada. Pero también Roberto Juarros, Ada Salas, la escritura de Ada Salas, eh, ese silencio de Julio Cortázar, eh, bueno, tantos escritores, tantos artistas, el silencio de Wilhelm Hammershøi, un pintor de Dinamarca, que me marcó profundamente y me sigue marcando, el silencio de las lectoras en la pintura, que es un tema que en este momento estoy escribiendo bastante, el silencio de la lectura en la pintura. Mira ese silencio, todo lo que va abarcando y uno cómo, digamos, aprende ese silencio hacia su propia vida. Sí, y que son esos referentes, esos autores, esos libros, esos poetas que acompañan también las propias soledades y los propios quebrantos, porque ya lo sugeríamos a través de la rama en la que se sostiene el pájaro como una metáfora también de la propia vida, y es que es una rama que se dobla, que se quiebra, que se parte, y hacemos parte de eso, ¿cierto? De esas, digamos, como de esa finitud, como diría Melik, asociada a esas grandes heridas del mundo, ¿no? En ese sentido, Wilson, pues no quisiera dejar pasar una pregunta relacionada con lo que estamos viviendo en este tiempo, y es un tiempo de contingencia que nos ha mostrado que esa vida se quiebra, que esa vida es frágil también, y que precisamos de ciertos acompañamientos, de ciertos anclajes, de ciertos sostenes también, ¿cierto? Para levantarnos y seguir persistiendo en el oficio de vivir. La pregunta en ese sentido es muy puntual, desde tu oficio como maestro, desde tu oficio de poeta, ¿cierto? Desde alguien que observa cotidianamente lo que pasa en el mundo. ¿Para qué la poesía cuando todo se desmorona? Pero pues sí, muy buena la pregunta y muy atinada. Y eso lo mismo se lo preguntaba el poeta alemán Hölderlin, ¿para qué poetas en tiempos de penuria? Es una pregunta siempre actual, ¿cierto? Siempre actual. Yo qué puedo decir, yo qué puedo responder, y teniendo que acá tengo, la mayoría de los asistentes acá son mis estudiantes. Te los voy a mencionar: Ana María, a Estefanía Torres, a Jerónimo, a José Jaramillo, a Manuela Gómez, mi monitora, a Mariana Jiménez, a Sara Barrientos, a Sara Roldán, Valentina Villa, son mis estudiantes. Yo les doy clase a ellos. ¿Para qué el poeta, para qué el arte, para qué la literatura en tiempos de penuria, en tiempos de pandemia? Mi respuesta es la siguiente: porque nos acerca al otro, porque la distancia ya es imposible, la distancia ya no es posible. Ahorita cerraré el encuentro con ese poema, Distancia Imposible, que es uno de los poemas del libro. El poeta, el trabajo del poeta, el trabajo del artista, para que ya no haya distancias afectivas, los afectos del corazón entre los otros, pero también para nombrar la fragilidad que nos habita, esa fragilidad que a veces se diluye entre nombres extraños, entre nombres desconocidos, pero también el poeta
para que cultive un jardín habitable para otros, pero también para nombrar el miedo, el terror, el dolor y la angustia. Hoy más que nunca precisamos de la palabra cultivada en el silencio de los poetas, pero también en el color trazado cuidadosamente en el silencio de los pintores. Es algo muy paradójico porque iniciando la pandemia, ¿de qué echamos mano para soportar el hecho de estar en casa? ¿De qué echábamos mano para soportar el silencio? Porque es que el silencio también puede ser insoportable. Del arte, del cine, de la música, de una novela, de un poema que nos ayudará a sostenernos en este embate que de un momento a otro nos golpeó en el rostro directamente y no estábamos preparados. Bueno, uno nunca está preparado en la vida para absolutamente nada. Para nada uno está preparado. En ese sentido, la poesía nos brinda ese refugio, nos brinda, digamos, esa posibilidad de cultivar una casa interior en la que nos podamos refugiar y en la que también podamos llamar a otros para que asistan a ese refugio. Y es un refugio hecho de palabras, hecho de silencios, hecho de pequeños murmullos, una casa hecha de reflexiones que nos permitan evidentemente pensar por qué vivimos lo que vivimos y qué podemos sacar de lo que estamos viviendo. ¿Será que vamos a seguir siendo los mismos? ¿Será que vamos a volver a leer al otro o al mundo de la misma manera? ¿Será que vamos a volver al colegio de la misma manera? Yo creo que no. Cuando uno es consciente de las experiencias que lo habitan, uno increíblemente, ¿cierto? Perdón, indudablemente se tiene que transformar. ¿Y qué es transformar? Ser otro en el pensamiento, cultivando las raíces que lo fundan a uno, claramente, ¿cierto? Quiero Sí, cerrar con el sí, poema claro. Distancia Imposible, porque es que viene muy al caso. Claro que sí, Wilson. Antes, invitar a las personas que nos Claro. están acompañando que puedan hacer sus comentarios o preguntas a través del chat o que, digamos, activen luego, pues a través de la ayuda de Cristian, también sus micrófonos un poquito más adelante para que aquellos que quieren hacer una intervención directa. Entonces, Wilson, adelante. Listo. Distancia imposible, pero acá estamos los dos, cuerpo a cuerpo, inventando el tiempo que habita en nuestros ojos, y nos pasamos la vida mirándonos como si el mundo solo fuera un río de pausada corriente, y nos dejamos ir sobre el agua, ágiles, con las palabras en la boca. El tiempo, entonces, es esa pequeña palabra que siempre nos asalta desde el borde, pero acá estamos los dos, cuerpo a cuerpo, habitantes del poema que nos mira al escribirlo. Estamos en la orilla, desnudos frente a la luz. Alguien nos viste, alguien nos abriga. Somos la lejana memoria de alguien que nos lee. Este poema de alguna manera convoca a esa idea de que somos en el otro, de que siempre somos en el otro y de que somos nosotros y los otros los que andamos el mundo y necesitamos ser leídos por otros y a su vez leer a otros para soportar las dinámicas del tiempo, el flujo continuo del tiempo que nos arrebata. Y el poema, como lo dije ahorita, es esa casa donde vamos a mirar la pintura, el cuadro, pero también el poema es esa casa donde nos encontramos con otro para conversar. Bueno, abrimos un pequeño espacio de conversación. Sí, no sin antes, Wilson, resaltar que en efecto ese otro está muy presente también en tu libro y que para mí fue muy grato leerlo porque en la experiencia de lectura yo creo que lo que viví allí fue ese encuentro también con la serenidad, eh,
de tus versos, con ese tono tranquilo, con ese tono amable, también sobrecogedor, muy hondo, por supuesto, y de verdad que fue una muy buena compañía para los días. Agradezco Bueno, mucho también e invito a las personas que nos están acompañando y que de pronto no se han acercado a esta propuesta que puedan hacerlo para que resonemos de una manera más amplia en estas sugerencias que Wilson nos hace de manera tan generosa. sí, aquí tenemos una pregunta de José Nicolás, de José. Ah, listo. Él dice, buenas tardes, soy José Nicolás Díaz de Cali, un admirador de la poesía de Wilson Pérez. Felicitaciones por este nuevo trabajo. Quiero preguntar, ¿cómo se da el acto creador en los monólogos? Muy buena pregunta, porque el último libro, ese que está esperando, evaluación editorial, es puros monólogos. Lo esencial, la voz mía, ese yo que me habita, desaparece absolutamente. El yo no está. La palabra de Wilson Pérez Uribe no está en esos monólogos. ¿Quién es la que habla? Porque todos han sido mujeres. La mujer que está en la pintura. Otra cosa muy importante, ¿de qué manera atenta observamos y contemplamos a esa mujer que está ahí, que está en un aparente silencio? ¿Qué nos dice ese silencio? ¿Qué historia se esconde detrás del cuadro? ¿Qué palabras ocultas están en la profundidad del cuadro? Yo cómo comprendo la voz de esa mujer, yo cómo me anclo a esa voz, cómo la comprendo, cómo soy fiel al silencio de esa mujer. Luego tiene que haber un ejercicio muy consciente con la escritura, y cuando hablo de conciencia hablo de la rigurosidad en la palabra precisa, el cuidado de que no estén ni yo ni mis prejuicios. Es decir, yo soy otro. ¿Quién es el otro? La mujer que está en la pintura. Es un ejercicio muy interesante que me ha gustado mucho hacer, que me ha gustado, que me ha desvestido. Es una manera de uno desnudarse y de considerar otras cosas que las mismas limitaciones del yo, del ego, pues permite, obviamente. La posibilidad de ser otro, de anular la voz de uno para escuchar otra voz ajena y que esa voz ajena te diga otras cosas del mundo que tú no habías pensado. Eso me han enseñado esas mujeres que me interesan tanto en la pintura. Listo. Ujú. Gracias, José, por la presencia, por el gesto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quisiera Uno hacer de algún mis aporte? estudiantes, uno de mis estudiantes, a ver, por aquí tenemos Jerónimo. Jero, te escucho. Si quieres, te habilitamos el micrófono, cualquier cosa, listo. Bueno, y aquí está también Santiago Espinosa. Qué bueno leer a Santiago en este momento. No sé si Santiago nos pudo escuchar gran parte, pero qué honor, Santiago. Qué felicidad tan enorme. Bueno, vamos a mirar aquí en el chat. Bueno, Santiago te alguien que nos... saluda, Wilson. Sí, Santiago Espinosa, de Bogotá. Muy bien. Eh, bueno, Jerónimo, ¿por qué tan calladito? Pues, si en las clases os hablando. Ahí te va a decir algo ya, Jerónimo, adelante. Jerónimo, te Mis escucho más pues. gratas felicitaciones, créame, profe, cuando le digo con todo mi corazón que usted es un orgullo entrerrieño y escuchar esas palabras tan, tan tranquilas, como lo mencionabas, la parte del silencio, y de poco a poco introduciéndose en esos momentos de la vida, es muy grato. Y bueno, entonces voy a hacer una pregunta, ya que te metes en el papel de esas mujeres, de las pinturas. Eh, esa responsabilidad que trae el no poner prejuicios en los análisis que realizas y en la voz que le das, eh, no sé, ¿tienes como algún ritual antes de comenzar con ese proceso creativo? Bueno, gracias Jerónimo. Gracias por tu pregunta, siempre por ese valor que le das al trabajo de uno como maestro. Es muy bonito sentir eso.
Jero, yo creo que ese es un trabajo muy desde la razón propia del corazón. Yo cuando me enfrento a cuando uno habita no se enfrenta, sino que uno habita una pintura, habita los cuadros, uno deja de ser otro. Y es muy paradójico, porque cuando uno habita los cuadros, uno deja de ser otro para buscar otras formas de ser otro habitante planetario. ¿Listo? Yo no hablaría de un ritual como una suerte de preparación antes de, sino que es que hay una contemplación propia de la pintura, hay un adentrarse en los colores, en el gesto silencioso de aquella mujer que está en el cuadro, y es un dejarse decir absolutamente por todo. Por eso yo decía ahorita del desprenderse del yo, porque es que el yo generalmente es una suerte de barrera como como una pared que uno interpone frente al mundo. Cuando yo derroco ese muro, puedo ver, digamos, con un poco más de claridad aquello que se me da a ver, a mirar. Por eso tengo la posibilidad de decir a partir de aquello que se me da a mirar. Entonces yo me dejo decir por aquellas mujeres, me dejo habitar por ellas, me dejo habitar por el lenguaje silencioso de sus gestos, de sus miradas, y a partir de eso viene la escritura. Incluso la escritura se da de una manera muy armoniosa, muy natural, no es una escritura forzada, porque es que yo ya no estoy ahí, es la mujer la que me dice, la que me otorga su palabra, y yo me hago merecedor desde el silencio propio de mi yo, me hago merecedor de esas palabras que la mujer del cuadro me evoca. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera comentar? La profe Mónica dice, Wilson, felicitaciones, tu poesía es un silencio que le pone alas al lector. Muchas gracias, profe, por el valioso comentario. No sé, alguien más que nos quiera dar su apreciación y yo creo que a las 5:10 ya podríamos estar terminando. Tenemos unos 3 minuticos. No les dé miedo. Incluso somos muy poquitos los que estamos. Cierto, Yo a todos los estamos conozco, en a mucha todos confianza. sí, y a todos los conozco, incluso. O profe, si quieres tú haces un cierre entonces ya para ir terminando. Bueno, no, pues yo creo que agradecer a estas compañías y reitero como lo expresamos al inicio, que siempre que se trate de una reunión de seres humanos alrededor de la poesía, alrededor del arte, del acontecimiento estético mismo, yo creo que nos reconocemos en nuestra condición de humanidad y como parte también, digamos, como de este planeta que necesita tanto de estos gestos poéticos para sobrevivir y para mantener también la esperanza. Creo que en el acto creador ponemos muchos de nuestros propósitos y de nuestros sueños. Y Sí, profe. agradecer que Wilson haga posible esto. Sí, Profe, una cosita que aquí claro, tenemos, Valentina Villa, es otra de mis estudiantes que si le podemos activar el micrófono. Y acá también por tenemos supuesto. Y en un el comentario de chat, Juliet Ortiz. sí, Ajá. Juliet, que es una persona tan importante en mi vida porque me ha dado tanta compañía, el amor, la lectura, ella lo sabe, en Bogotá. Definitivamente los libros y las obras pictóricas son, en uno u otro grado, constructores de historias, imágenes de nuestra realidad y las inclinaciones de nuestras fantasías. Y ella cita a Octavio Paz, los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Muy Octavio bien. Paz está en el epígrafe de tu libro también, ¿no? Hablando de esa A multiplicidad propósito de miradas del que se mirar. activan desde los ojos y desde las manos, ¿no? Listo, entonces aquí Leonardo, Leo, nuestro querido Leo de Leonardo Muñoz. también, escritor, qué bello, Leo, que estés acá. Qué bello momento, gracias por este acontecimiento, gracias por compartir tu mirada, gracias Leo a ti. José Jaramillo y otros de mis estudiantes dice Wilson, un saludo de mi parte, felicitaciones, gracias a ti José. No sé si le podemos activar el micrófono a Valentina. Valentina, te doy la palabra.
como si estuviéramos en una clase del colegio. Listo, profe, gracias. Yo quería comentarle que yo, en lo personal, para comprender la poesía hay que tener oídos para eso. No cualquiera se abre a la oportunidad de entrar y expresarse y darse la oportunidad de conocerse desde otras perspectivas, que no todo es lo que los ojos ven, sino lo que el corazón siente, ¿cierto? Entonces, cuando uno se conecta con un libro, con una poesía, con un párrafo, con un verso, es donde comprende que hay diferentes perspectivas de entender, ver y aclarar la vida desde un punto más poético, histórico, religioso, diferentes puntos que nos permiten avanzar como seres humanos. Muchas Valen- gracias. Valentina, muchas gracias a ti por tu apreciación, por esa reflexión que te queda. Qué bueno que de este encuentro nos quede algo dado a pensar y a sentir, por supuesto. Tenemos a Estefanía Torres. Primero que todo, buenas tardes para todos y todas. Profe, felicitaciones por tan buen trabajo. Gracias, Estefan. Tenemos acá a Manuela Gómez, mi monitora. Profe Wilson, un orgullo. Usted como persona y como escritor, mis felicitaciones. Yo sé que llegarás demasiado lejos. Gracias, Manu. Qué bueno que aquí tengamos los muchachos, los jóvenes. Para mí eso Sí, es tan interesante, tan importante esto. Y Santiago Espinosa, nuestro querido poeta, admirado inmensamente, decía Nietzsche que muy pronto llegaría el día en que una persona que contemple atentamente el mundo sería el más transgresor de los espíritus. Eso es lo que encontramos en las pinturas, aprender a mirar el mundo nuevamente. Tu libro de la mirada es exactamente eso. ujú, Santiago, muchas gracias. Este es un libro dado a la mirada, a la invitación a la mirada. No solamente ahorita como lo hablábamos sobre los cuadros, las pinturas, sino ese otro cuadro que es la vida misma, con todos sus matices, todos los matices que tiene la propia vida. Muchas gracias a Santiago. Valoro Wilson, muchísimo esta presencia. te Dime, preguntan que profe. dónde se compra el libro. José Nicolás hace la pregunta que dónde se puede acceder al Bueno, libro. bueno, tenemos que la distribución de pretextos en Colombia es un poquito difícil, eso hay que reconocerlo. Sin embargo, en Amazon, en la Casa del Libro en España, en Busca Libre, se puede adquirir el libro y te llega en 15 días, una Sí, sí, semana, no sí. sé, a tu propio hogar. Estamos en Medellín tratando de hacer gestiones. Bueno, la pandemia dañó las gestiones, ella fue la mala en el asunto, pero me acuerdo que en marzo estábamos haciendo gestiones con la librería Grámata para hacer una compra de pretexto, no solamente el libro mío, sino el catálogo de pretextos para que llegara a Medellín y se abriera un poco más al público que se interesa en el catálogo poético de pretextos, pero no, pues con el asunto de la pandemia no se pudo como darle fuerza a esa pequeña gestión. Bueno, profe, no sé si alguien nos quiere dar un comentario, pero ya como para ir terminando Sí, para entonces. ir cerrando, yo quedamos en una conversación abierta, en esa disposición también al encuentro y a la expectativa también frente a lo que puede ser la lectura de tu libro. El propósito de estos espacios es también poner a circular estas propuestas para que la poesía siga teniendo mucho más resonancias y más recepción. Necesitamos eso para generar todos estos movimientos sensibles, espirituales, estéticos, muy necesario en este tiempo. Gracias de nuevo, Wilson, a ti por la invitación a este espacio, por la participación de todas y todas y por todos estos despliegues que se generan a través de tu escritura. Muchas gracias por ello. Sí, profe. Y bueno, quiero terminar acá que nos escribe Andrea Montoya. Gracias por tan bello encuentro. Gozo profundamente de su poesía por su riqueza e intimidad. Andrea ha sido de esas personitas tan valiosas en mi vida porque ha sido una lectora muy fiel. Digamos que le da tanto valor a lo que uno escribe que uno se siente alegremente justificado. Qué bonito ser leído de esa manera. Y a Andrea yo le agradezco con el alma, con tanto cariño, porque desde la amistad que tenemos en Medellín, desde hace tantos años, ha sido una lectora muy, como tan sensible, tan abierta. Y aquí Jocelyn.
palabras que abrazan. Agradezco tu palabra, Wilson. Jocelyn, que es una estudiante de nuestra licenciatura en Medellín, una lectora impresionante que también le agradezco mucho la presencia.